Bien, entonces aquí tenemos el proyecto que creamos en nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a crear el archivo .fxml. Si vemos aquí en nuestro proyecto anterior no tenemos ningún archivo .fxml. Entonces vamos a crear un proyecto con el archivo fxml. Tan sencillo como crear un nuevo. Venimos acá a JavaFX Project, lo creamos. Aquí le vamos a dar el nombre, ejemplo 01, por ejemplo, vamos a darle un nombre a ver qué se llama. Hola Mundo FX. Next. Y aquí es donde vamos a decidir a cambiar con el anterior proyecto. Aquí ya no le decimos el lenguaje, lo dejamos Node, sino que le dejamos fxml. Y aquí pues configuramos en donde va a tener el nombre del proyecto del archivo fxml, va a ser sample. Si le queremos cambiar el nombre lo podemos cambiar, y el controlador, el nombre del controlador se va a llamar sample controller para el archivo fxml. Y el root time, se acuerdan del primer proyecto que el tipo de root, entonces vean border paint. Si nosotros queremos cambiarlo, pues aquí podemos cambiarlo a un tipo de border o gestor de layout que queramos. Vamos a dejarle los datos por defecto para ver cómo nos crea el archivo. Le damos finish y observamos acá que el archivo sample fxml fue creado en el paquete application, ¿cierto? Vemos que tenemos los mismos archivos, el main, el application css, y como creamos el fxml, adicionalmente aquí se nos creó el archivo controller que vimos cuando estábamos creando el archivo fxml, que se creaba el archivo controller. Bien. Si nosotros no creamos el archivo fxml aquí en nuestra aplicación como lo hicimos acá, entonces lo podíamos haber hecho como en el primer proyecto. Aquí entonces nos ubicamos en donde vamos a crear el archivo, le damos clic derecho, new, OUDA, venimos a JavaFX y aquí tenemos las diferentes opciones. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a crear el archivo fxml. Next. Nombre del archivo, vamos a darle por ejemplo ejemplo, ¿cierto? Y lo vamos a crear. Ojo, aquí también le podemos decir cuál va a ser el root, ¿no? Vamos a dejarle, podemos ponerle aquí el border paint, nos lo crearía con el mismo border paint, pero vamos a dejarle los datos por defecto, no vamos a cambiar datos a la creación del archivo para crearlo la primera vez por defecto. Ya, así lo dejamos, le damos finish, esperamos a que se cree, y como vemos este es nuestro archivo creado en el proyecto anterior. Aquí vemos un archivo XML de tipo JavaFX, entonces por eso es el fxml. Bien, entonces comparemos los dos archivos que hemos creado. Tenemos este primer archivo, se creó con el
el ejemplo anterior. Fue creado con el plugin y Eclipse. Entonces vemos la codificación UTF hecho, importa, está importando Java FX Exen y aquí está importando el layout que va a utilizar, el gestor de layout. Y pues tenemos aquí que nos dice que viene como en un archivo HTML parecido a las etiquetas, de donde a dónde va a estar ese gestor de layout, este Anchor Paint. En el archivo que creamos primero, la primera parte del video, entonces el border layout, el gestor de layout era border layout, entonces por eso se crea como border layout y se mira que tenemos la misma etiquetas de inicio y fin de nuestro border paint. Adicionalmente, en el primer archivo habíamos creado la clase controladora y aquí nuestro archivo fxml también creó el fx controller y aquí está la clase controladora. Podemos ver que está tanto el paquete como el nombre de la clase. Vamos a mirar en el proyecto y vemos que el paquete es application y el nombre de la clase es sample controller.java. Aquí pues no se le coloca el .java, pero él entiende con esto fx controller, que es una clase controladora para Java FX. Si vemos, no hay ninguna otra diferencia entre las dos clases, perdón, entre los dos archivos fxml creados. Ahora, si ejecutamos los dos proyectos, pues vamos a mirar esperamos a que se ejecute. Esta es nuestra primera ventana, la ventana creada en el primer video, y vamos a ejecutar el main del segundo proyecto. Pues que recursos, sea algún cambio que le hicimos, alguna modificación, le decimos que sí, que guarde los cambios, pues no le hicimos modificaciones al archivo, y vemos que se crea la misma ventana. Bueno, voy a escribir un código para agregar un nodo en este panel y entonces luego regreso. Lo pongo en pausa. Listo, ya se creó el código, entonces vamos a verlo. Ese sería el código. Vamos a ponerlo de un formato como para que le dé la indentación. Y fíjense, como este panel, en este caso este panel es de tipo border, ¿no es cierto? El gestor de balado es border, de layout es border, entonces tenemos 5 posiciones, como se acuerdan del layout border: top, que sería arriba; left, que sería a la izquierda; center, que sería el centro; right, que sería a la derecha; y bottom, que sería abajo o sur. Y en cada panel, entonces, nosotros en cada sección del layout, en este caso del border paint, vamos agregando los componentes. Aquí agregamos un simple label, entonces agregamos primero el panel, luego le decimos que los hijos, el children, y luego entonces agregamos el componente que querramos utilizar. Estos componentes se crearon: un label para top, un label para left, un label para center, un label para right y un label para bottom. Ahora ejecutamos mire que es el del sample, que dice sample. Guardamos todos los cambios y vamos a ejecutar ese proyecto. El que dice sample es el proyecto o la moto. Entonces vamos a ejecutarlo de nuestro main.
y como podemos ver, ahí están los 5 labels ingresados. Cerramos. Ahora imagínense ustedes si esto es con un solo label, pues la estructura es sencillo de aprender y de entender, porque pues va por separado con etiquetas tipo HTML, pero pues el hacer todo esto, ingresar todas estas etiquetas de marcado como children, esta etiqueta label, el flow panel, el hacer que este panel, por ejemplo, ya sea de tipo flow, cambiarle el layout y todas esas cuestiones, nosotros lo tendríamos que hacer aquí en este archivo fxml. Para eso, para evitarnos todo este trabajo, se utiliza el Xenwilder. Entonces ahora voy a instalar el Xenwilder y ya continuamos con los videos. Chao.